Chicos y chicas del nivel 2, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a comenzar con el trabajo del curso de biología, para lo cual esta semana hemos preparado un repaso de la semana 1, 2 y 3, donde esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, para que estén listos y preparados para que de aquí a la siguiente semana puedan dar su examen bimestral. ¿Ya? Entonces les voy a pedir que prestemos mucha atención al pequeño repaso que estamos haciendo. Y el día de hoy, pues también absorber cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a lo que estamos explicando en estos momentos. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos. Empecemos con la introducción a las ciencias biológicas. Y lo primero que nosotros debemos de conocer es justamente qué es la ciencia, ¿cierto? ¿No? Y vamos a ubicar a la biología justamente dentro de estas ciencias, ¿no? Entonces decimos que la ciencia pues es el conjunto de conocimientos ordenados que justamente nos permiten avanzar, ¿no? Como sociedad. Dentro de la ciencia podemos encontrar dos tipos de conocimientos. El conocimiento empírico, ¿no? Los tipos de conocimientos. Conocimiento empírico, que es el conocimiento cotidiano, ¿no? Habitual, el que todos los días vamos adquiriendo en nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? Podríamos decir que es un conocimiento por casualidad, vamos descubriendo nosotros. Mientras que el conocimiento científico, pues es un conocimiento mucho más elaborado, es un conocimiento que tiene que cumplir ciertas normas y requisitos para ser considerado como tal, ¿no? Tiene que ser, dentro de este conocimiento, las características que debe de cumplir es ser un conocimiento objetivo, o sea que desde cualquier punto de vista no pueda ser refutado. Tiene que ser verificable, que o sea, este conocimiento científico pueda ser comprobable, ¿no? Se pueda comprobar a través de experimentos y cualquier forma que nos permita justamente comprobar y verificar que realmente este conocimiento es válido, es correcto, es acertado. Y también nos dice que el conocimiento científico es autocorregible, ya que en el transcurso del desarrollo del conocimiento pues pueden surgir nuevas teorías que puedan ayudarnos a entender mejor nuestro entorno, que puedan ayudarnos a entender mejor lo que existe a nuestro alrededor y que también pueda pues refutar el conocimiento anterior. Y esto se ha venido dando, ¿no? A través del tiempo, a través de la historia. ¿De acuerdo? Entonces esas son las principales características que debe tener el conocimiento que va a dar origen a las ciencias. Ahora, pero este conocimiento científico pues tiene que pasar todo un filtro y ese filtro viene a ser el método científico, método que justamente nos permite a nosotros poder desarrollar lo que viene a ser el conocimiento científico. Este método científico pues tiene sus pasos, tiene sus etapas. Por ejemplo, la observación. La observación es el proceso en el cual nosotros podemos pues ver a nuestro alrededor y podemos justamente encontrar alguna situación que de repente pueda ser un problema, pueda ser una situación problemática. Y en este caso tendríamos nosotros que coger esta situación problemática y tratar de darle una solución. Y para lo cual nosotros debemos de plantearnos entonces posibles soluciones. A ver, si nosotros vemos aquí a nuestro entorno, podemos ver pues que en nuestra sociedad hay muchas dificultades, hay muchos problemas, ¿cierto? Podríamos decir, por ejemplo, de que un problema bastante álgido es que muchas de las personas tenemos malos hábitos de limpieza y muchos de nosotros inclusive somos altamente contaminantes, arrojamos, por ejemplo, nuestras basuras al río. Entonces, si nosotros, por ejemplo, diéramos ese caso, vemos a nuestro alrededor y vemos que en nuestra sociedad el problema es que la gente contamina demasiado el río. Entonces, ¿cuál sería una posible solución? ¿Qué podríamos sugerir? A lo mejor podríamos sugerir de repente eh, un programa de concientización a la población para que dejen de contaminar y echar su basura al río, ¿cierto? En este programa podrían haber charlas, ¿no? Entrega de volantes, ¿no? Visita a sus casas para poder explicarles cómo contaminan y todos los perjuicios que ellos generan, ¿no? Entonces podríamos realizar un programa de concientización a la población tarmeña. Entonces,
Habiendo nosotros hecho la observación, habiendo encontrado el problema y habiendo nosotros visto una posible solución, nos tocaría ir al siguiente punto, que sería el planteamiento del problema. En este planteamiento del problema, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál era tu problema? La contaminación del río. ¿Cuál era tu posible solución? Pues un programa de charlas para concientizar a la población tarmeña. Entonces, aquí vamos a trabajar con ambos. ¿Cómo plantearía yo mi problema? El programa de charlas de concientización a la población tarmeña será eficiente para solucionar el problema de la contaminación de los ríos. Como puedes ver, estoy poniendo el ejemplo en pregunta, ¿no? Y a eso se le denomina planteamiento del problema. Me estoy preguntando si mis charlas, que para mí es mi posible solución, servirán para solucionar el problema que hemos encontrado en nuestra sociedad. ¿Viste? Entonces, ahí he realizado el planteamiento del problema, ¿no? El siguiente paso sería la formulación de hipótesis. En este caso, cuando hablamos nosotros de la formulación de hipótesis, tendríamos que mencionar que en este caso tendríamos nosotros, habitualmente la hipótesis es la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si habitualmente siempre tenemos que afirmar nuestra posible solución. Entonces, si mi pregunta era, ¿el programa de charlas de concientización a la población tarmeña será eficiente para solucionar el problema de la contaminación de los ríos? Entonces, en mi hipótesis yo tendría que afirmar eso y pondría, pues, el programa de charlas es eficiente y dio resultados para aliviar la contaminación de los ríos. ¿Ves? Entonces, en mi hipótesis, habitualmente siempre suele ser la posible respuesta a la pregunta que yo hice en el planteamiento, ¿no? En este caso estoy afirmando que se ha servido, ¿no? Eso es la posible respuesta. Ahora pasamos al campo de la experimentación. En este campo de experimentación tendríamos nosotros que poner en marcha todo lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Todo nuestro programa. Por ejemplo, mandar a hacer nuestros volantes, ¿no? Repartirlos, hacer charlas, ir a conversar con las familias tarmeñas, explicarles por qué justamente no deben echar la basura, ¿no? Y al cabo de realizar todo ese proceso de experimentación, donde tú ya estás aplicando lo que tú estabas diciendo, terminando todo esto, pasamos a la siguiente etapa, que sería el análisis de resultados y conclusiones. Entonces, al cabo de haber terminado con tus charlas, ¿no? Y haber dado un pequeño lapso de tiempo, vemos si realmente ha habido resultados. Analizamos el agua de los ríos, vemos que a simple vista si es que realmente ha bajado o no ha bajado la contaminación, si es que siguen echando su basura y todo eso. Entonces, estamos evaluando nuestros resultados. Y imaginemos que ha dado resultado nuestro programa de concientización y la gente está entendiendo de que ya no debe de contaminar, de que ya no debe arrojar basura, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro análisis y nuestras conclusiones serán pues afirmar nuestra hipótesis y aquí diríamos pues sí que el programa de charlas de concientización a la población tarmeña pues ha funcionado para evitar o para seguir contaminando los ríos de la ciudad. ¿Ves? Por ejemplo, estaríamos llegando a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, eso sería nuestra conclusión, si saldría bien nuestro conocimiento. ¿Qué pasaría si saldría mal? Bueno, si saldría mal, entonces también tendríamos que afirmar en nuestras conclusiones que a pesar de haber hecho las charlas, pues la población no entiende y lamentablemente sigue contaminando los ríos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Luego tendríamos que hacer una comparación con otras investigaciones, con otras aplicaciones del método científico muy similares a la nuestra. Y finalmente llegaríamos a una generalización, donde en esta generalización sería pues la etapa de publicación de nuestros resultados, ¿no? Donde nuestra investigación la daríamos a conocer, ¿no? Por ejemplo, vas al programa de radio y dices, muy bien, yo he hecho una investigación y hemos comprobado que sirve, ¿no? Entonces vas a conocer al público. Y habitualmente todos los trabajos científicos pues se publican en revistas científicas que hoy en día pues se manejan a través de la web, ¿no? Del internet, y puedes dar a conocer todo lo que tú has investigado y lo que has averiguado, ¿no? Todo enmarcado dentro del método científico. Entonces, habiendo explicado todo lo que es el método científico, ahora pasamos a la clasificación de las ciencias. Pues las ciencias se van a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos las ciencias abstractas, que estudian lo que no es tangible, o sea, lo que no puedes tocar, que solamente está en tu imaginación.
y las ciencias reales, también conocidas como fáticas. Estas ciencias reales o fáticas, pues más bien van a ser las ciencias que estudian lo que es tangible, o sea, lo que sí puedes tocar, correcto, lo que puedes ver, lo que puedes oler, o sea, lo que es perceptible por nuestros sentidos. Las ciencias reales se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales, y cada una de ellas en ciencias puras y ciencias aplicadas. Lo mismo que las ciencias abstractas, también se dividen en puras y aplicadas. Y para poder conocer más acerca de las ciencias, pues pasamos a la siguiente diapositiva, donde aquí tengo un cuadro donde justamente me hablan de las ciencias abstractas y me hablan de las ciencias reales o fáticas. Las ciencias abstractas, también llamadas ideales o formales, como te decía, pues estudian lo que realmente no podemos tocar o percibir con nuestros sentidos y que está justamente en nuestra mente, en nuestra imaginación. Podemos dividirlas en ciencias puras como la matemática y la lógica. Oye, ¿la matemática es una ciencia abstracta? Sí, porque los números que participan en ella no están realmente en el mundo físico real, sino están en nuestra mente. El uno, por ejemplo, si yo lo escribo en la pizarra, no está en la pizarra, es tinta de plumón, ¿cierto? Sino los números pues son la representación de las cantidades que nosotros podemos hacer en nuestra mente. ¿Ya? La lógica también es una ciencia abstracta. Y su aplicación, pues estaría dentro de lo que viene a ser la computación, la estadística, serían aplicaciones de estas ciencias abstractas. Pasamos a las ciencias reales o fáticas. Se dividen en dos, ciencias naturales y ciencias sociales. Cuando hablamos de las ciencias naturales, encontramos dentro de las ciencias naturales puras las ciencias físicas, dentro de ellos la física, la astronomía, la óptica, la mecánica, ¿no? Y que se aplican, por ejemplo, en el campo de la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la ingeniería civil, etcétera. Las ciencias químicas, ¿no? La ciencia exacta de la química, donde justamente se aplica en el campo de la ingeniería química, que sirve, por ejemplo, para elaborar, pues, no sé, medicamentos, productos químicos como los champús, jabones, etcétera. Tantos beneficios que da a nuestra sociedad todas estas ciencias. Y aquí justamente también encontramos nuestra ciencia, ¿no? Que estamos desarrollando ahora, las ciencias biológicas. ¿Ves? Dentro de ellas, pues, la biología y todas sus ramas, zoología, botánica, genética, bioquímica, tantas de ellas. ¿Ves? Sí, entonces ya hemos ubicado. Las ciencias biológicas están dentro de las ciencias naturales, bueno, las ciencias puras de las ciencias naturales que pertenecen a las ciencias reales o fáticas. ¿De acuerdo? También en este campo encontramos a las ciencias de la Tierra, que es la geología, geografía, meteorología, ¿no? Etcétera. Que ellos tienen su aplicación en el campo de la geología, la ingeniería de minas, metalurgia, etcétera. Pero hablemos de las ciencias biológicas y como podemos resaltar nosotros acá, pues no tiene uno, sino tiene muchísimas aplicaciones. La medicina, la farmacia, el laboratorio clínico, ingeniería agraria, biotecnología, ingeniería genética, tantas aplicaciones que tienen las ciencias biológicas y que permiten un mejor conocimiento sobre los seres vivos y justamente para curar enfermedades, ¿no? Para beneficio de nuestra sociedad, para, por ejemplo, generar la biotecnología, ¿no? Que son la intervención de la tecnología en la biología. Hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero existen, así como hoy en día ya existen las impresoras 3D que pueden fabricar en plástico, también ya han creado impresoras 3D que pueden crear tejidos humanos, ¿no? Es algo, unos avances de repente muy extraordinarios que están permitiendo a las ciencias biológicas. Hoy en día las ciencias biológicas tienen que tomar pues realmente una importancia vital porque gracias a estas ciencias es que podríamos nosotros elaborar la vacuna contra esta terrible enfermedad que nos está afectando, ¿no? Entonces, podemos mencionar la importancia de ellas. Bueno, y para concluir esta parte hablamos de las ciencias sociales. ¿No? Estas ciencias sociales, justamente como su mismo nombre lo dice, pues estudia todo lo relacionado con lo que viene a ser el aspecto social, ¿no? El aspecto del ser humano y todas sus interacciones con la sociedad. Por ejemplo, tenemos dentro de las ciencias sociales puras la sociología, que justamente como te decía, trabaja pues lo que viene a ser el estudio de la sociedad. El trabajo social, por ejemplo, ayuda a ese proceso, ¿no? Es una ciencia aplicada.
la antropología que estudia al hombre, la arqueología que estudia pues los restos arqueológicos, la historia que estudia todos los hechos, ¿no? Que ocurrieron, hechos importantes que ocurrieron en el pasado, ¿no? Y que nos permite tener registro de de los hechos importantes que han ido ocurriendo en el transcurso y a lo largo del tiempo. La economía, que nos ayuda pues a entender un poquito mejor el intercambio de bienes y servicios, el derecho, que justamente nos habla de las leyes y las normas que rigen nuestra sociedad, la educación, que nos habla justamente de la transmisión y adquisición de conocimientos, ¿no? Para ser mejores ciudadanos, para ser mejores profesionales, etcétera. Y las ciencias aplicadas, pues el trabajo social, la demografía, la economía política, lingüística, las ciencias de la comunicación, etcétera. Entonces eso sería la clasificación de las ciencias, ¿no? Y dentro de este punto, de este tema, pues lo más importante que hemos encontrado ha sido ubicar a nuestras ciencias biológicas dentro de este inmenso campo de todas las ciencias, ¿no? Y ver sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos adentrado a las ciencias biológicas, pues ahora tenemos que hablar de una manera más precisa y más exacta justamente de lo que viene a ser la biología. ¿Y qué podemos decir de la biología? Pues la biología, pues, estudia la vida, ¿no? Bio, vida, logos, estudio, tratado. Entonces, la biología es el estudio o tratado de la vida, ¿no? Donde el principal objeto de estudio de la biología viene a ser el ser vivo, ¿no? Imagínense, cuando hablamos de ser vivo, pues hacemos referencia desde los pequeños microorganismos como las bacterias, hasta seres vivos gigantescos como los árboles de la Amazonía, las secuoyas, que son los árboles más grandes que existen en la naturaleza. Llegan a alcanzar 120 metros de altura, son gigantescos, ¿no? Todos son seres vivos, animales, vegetales, protozoarios, hongos, bacterias, ¿no? Todas esas inmensidades de seres vivos que existen, pues la biología los tiene que estudiar. Entonces, como la biología tiene que estudiar tanto acerca del ser vivo, su forma, sus características, sus estructuras, ¿no? Sus funciones, absolutamente todo del ser vivo, pues por sí sola no se basta, así que necesita las denominadas ramas de la biología para que le ayuden a abarcar tanto campo dentro del campo de los estudios biológicos. Por ejemplo, está la zoología, que estudia los animales, la botánica, que estudia las plantas, la microbiología, que estudia todos los microorganismos que no se ven a simple vista, sino que tenemos que utilizar el microscopio para poder verlos. La ecología, que estudia los ecosistemas, ¿no? Y cómo los seres vivos se relacionan con su medio o hábitat. La bioquímica, que estudia justamente la composición química de los seres vivos, ¿no? La citología, que estudia las células, la histología, los tejidos. La anatomía, que estudia la estructura y la forma de todas nuestras estructuras, como nuestros órganos, ¿ves? La fisiología, que estudia las funciones de cada ser vivo, la respiración, cómo es la respiración, cómo funciona la circulación, etcétera, etcétera. La embriología, que estudia todo nuestro proceso de desarrollo desde que somos pequeños embriones dentro del vientre de nuestras madres. La genética, que estudia la herencia de genes y de transmisiones de características de una generación a otra. ¿Por qué? Por ejemplo, la genética va a estudiar por qué yo tengo algunos rasgos similares o parecidos al de mi padre y por qué mi padre tenía rasgos similares parecidos al de su padre, mi abuelo. O sea, lo mismo para todos, ¿no? Y también cómo vamos a heredar nuestras características a nuestros hijos y así sucesivamente. La filogenia, que justamente nos ayuda en el campo del tema de la evolución, ¿no? Nos ayuda a ver cómo nuestra especie va evolucionando a lo largo de la historia. La taxonomía, que nos ayuda pues a clasificar a todos los seres vivos que existen en la naturaleza. ¿Ves? Entonces esas serían algunas de las principales ramas de la biología que nos ayudan justamente a entrar dentro de este maravilloso y gran campo de las ciencias biológicas. Y ahora, estas ciencias biológicas pues son importantísimas, ¿no? Importantes porque tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, nos ayuda a explicar las estructuras del ser vivo, ¿no? Cómo está hecho, cómo está configurado, cómo está formado un ser vivo. ¿Ves? Nos ayuda a estudiar las enfermedades que nos pueden afectar a los seres vivos, por ejemplo, a nosotros los seres humanos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, de esta terrible enfermedad, estamos estudiando el virus para saber cómo contrarrestarlo.
Y gracias a este estudio de este virus, pues podríamos fabricar o elaborar las vacunas que nos ayuden a contrarrestar este tipo de enfermedades. ¿Ves? También nos ayuda a estudiar la biodiversidad. Cuando hablamos de la biodiversidad, pues estamos hablando de que la biología tiene que estudiar absolutamente todos los seres vivos, la gran y gigantesca cantidad de distintos seres vivos que existen en la naturaleza, ¿no? La biodiversidad gigantesca de nuestro planeta, ¿no? Nos ayuda a mejorar las características genéticas. Por ejemplo, hoy en día, gracias a la biología, pues, se han alcanzado técnicas que inclusive te permiten curar una enfermedad antes de que la pudieras sufrir. Por ejemplo, gracias al genoma humano, es como un mapa de cada uno de los genes que tenemos, y si en algún momento tenemos un gen que nos vaya a producir una enfermedad genética, como el cáncer, por ejemplo, que a veces es hereditario, pues se puede quitar ese gen que en un determinado punto de nuestra vida nos puede generar cáncer, se inserta un gen sano y bueno, pues ya nos hemos curado de la enfermedad sin haberla padecido nunca, ¿te das cuenta? Entonces la biología pues ha conseguido todo eso. También nos ayuda a manipular a los microorganismos. Por ejemplo, tantos microorganismos beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, en la industria de los lácteos hay una bacteria que se llama Lactobacillus. Ese Lactobacillus nos permite la producción del yogur y nosotros los utilizamos. Entonces estamos manipulando genéticamente también los microorganismos, ¿no? Para que sean beneficiosos para nosotros. Nos permite explorar la naturaleza y los ecosistemas. Entonces la biología nos ayuda a entender cómo funciona nuestro ecosistema, nos ayuda a entender cómo funcionan los demás seres vivos y sobre todo tenemos que aprender a valorarlos y a respetarlos, porque todos son importantes en nuestro planeta, porque todos juntos, plantas, animales y todos los seres vivos que existen, generamos un equilibrio ecológico. ¿Correcto? Entonces, pues podemos observar que la biología tiene múltiples importancias y aplicaciones, ¿no? Y como habíamos dicho que la biología se encarga justamente de estudiar al ser vivo, pues obviamente la biología tiene que estudiar las características que tiene que cumplir un ser vivo para ser considerado como tal, ¿no? Un ser vivo, por ejemplo, tiene que tener organización compleja, o sea, todos los procesos de niveles de organización, desde el nivel químico, donde encontraríamos, por ejemplo, ¿no? El nivel atómico, los átomos forman moléculas, las moléculas macromoléculas, las macromoléculas supramoléculas, de ahí se pasa al nivel biológico, células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, individuos y así sucesivamente. Todos los seres vivos tenemos toda esa organización compleja, ¿ves? El metabolismo serían todos los procesos y reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior del ser vivo para garantizar que éste siga vivo, como por ejemplo la respiración, la nutrición, ¿no? Etcétera, que son procesos que justamente nos permiten garantizar la vida y son muchos de ellos reacciones químicas que nos permiten justamente seguir estando vivos. La reproducción. Cuando hablamos de la reproducción, pues todos los seres vivos tenemos la capacidad de poder reproducirnos, ¿no? Generar descendientes. Desde las pequeñas bacterias que se pueden reproducir y de una sola célula se pueden originar 2 células hijas, ¿no? Hasta nosotros organismos pluricelulares como un gatito que puede tener sus crías, se está reproduciendo, ¿no? Está generando sus descendientes. Y justamente esta característica nos permite seguir existiendo. Si no nos pudiéramos reproducir, ya nos hubiéramos extinguido como especie, ¿cierto? Luego tenemos la irritabilidad, que es una característica que tenemos todos los seres vivos de poder dar una respuesta ante los estímulos que nos ofrece el medio ambiente. Por ejemplo, cuando tú estás en Polito, ¿no? Y empieza a hacer un poco de frío, no sé si te has dado cuenta, pero tu piel empieza a reaccionar, ¿no? Se empiezan a formar pequeños gránulos y tú dices este término muy común y conocido, se me puso la piel de gallina, ¿no? ¿No? Justamente, ¿qué cosa es lo que está pasando? Pues debajo de la piel tenemos tejido adiposo, tejido grasoso, que se trata de acumular o congregar para que éste proteja a nuestro organismo del frío. Y es por eso que nuestra piel se representa con esa forma, esa característica de la piel de gallina. Entonces, aquí podemos decir que tu piel se está irritando por el estímulo, que en este caso vendría a ser el frío del medio ambiente. Entonces, ¿qué ocurrió? Le dimos una respuesta ante los estímulos del medio ambiente. A ese proceso se le llama irritabilidad. Luego tenemos la homeostasis. Cuando hablamos de la homeostasis, pues hablamos de un equilibrio interno en el organismo del ser vivo. ¿Y a qué se refiere este equilibrio interno? Pues hablamos de que nuestro organismo siempre busca estar equilibrado en todos los aspectos.
Un ejemplo sería, por ejemplo, el equilibrio hídrico. Nuestro cuerpo no necesita ni mucho ni gran cantidad, ni mucha ni poca cantidad de agua, y siempre lo regula. Cuando necesitamos, por ejemplo, ¿no? O cuando hemos consumido gran cantidad de agua, pues no vamos a expulsar del cuerpo, ¿no? Regulando el equilibrio hídrico. ¿Y qué pasa si más bien tenemos todo lo contrario? ¿No? Más bien necesitamos hidratarnos. El cuerpo busca los mecanismos para recuperar agua, inclusive hasta de nuestra propia orina, recupera agua a través del mecanismo de una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética, que le ordena a nuestros riñones a reabsorber agua de nuestra orina, y cuando estamos en ese proceso de deshidratación, si vas al baño y miccionas, vas a ver que tu orina va a salir de un color más amarillo, ¿no? Con un olor más característico a la urea, que es uno de los componentes principales que eliminamos a través de nuestra orina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo el cuerpo? Está tratando de regular el equilibrio hídrico. A ese proceso se le llama homeostasis. Pero no solamente el equilibrio hídrico, hay tantas cosas que se regulan, como por ejemplo también la temperatura corporal, la temperatura del organismo. ¿Ya? Ahora, si nosotros estamos con homeostasis, estamos bien reguladitos, todo nuestro organismo está funcionando bien, pues podemos decir que tenemos salud. Y si es que ese equilibrio se rompe, pues ya no estaríamos sanos y con salud, sino tendríamos alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces eso sería homeostasis. Y bueno, para finalizar en este caso tendríamos al crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, pues obviamente sabemos que todos los seres vivos cuando nacen, pues nacen de un menor tamaño. Por ejemplo, hace un rato te hablaba de las bacterias. Cuando una bacteria se reproduce y origina 2 células hijas, pues estas son pequeñas y tienen que aumentar su volumen celular, su tamaño. Entonces están creciendo, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, cuando nacemos, obviamente hemos nacido pequeñitos, ¿no? Y tenemos que crecer, aumentar. Y muchas veces este crecimiento, este aumento de volumen celular es por el aumento de número de células que está conformando nuestra estructura. ¿De acuerdo? Entonces todos los seres vivos tenemos la capacidad de crecimiento. ¿Sí? Entonces con eso terminaríamos con las características del ser vivo y acá la biología y todo su campo de estudio, y pasaríamos a hablar del siguiente tema que encontramos en la semana número 3, que vendría a ser la taxonomía. ¿Qué podríamos mencionar de la taxonomía? ¿Ya? Bueno, la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar y dar nombre a todos los seres vivos que existen en la naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, dice, ¿qué significa? Ley o norma de ordenación. Es la ciencia que se encarga del ordenamiento, la clasificación y nombramiento de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? A esta taxonomía, que es una rama de la biología, podemos denominarlo el padre al señor Carl von Linneo. ¿Ya? Bueno, nombre más sencillo en castellano, Carlos Linneo. Este señor Carlos Linneo pues es el que propone todo un sistema de clasificación que se le denominan categorías taxonómicas, que son grupos donde se ordenan a los seres vivos. Por ejemplo, desde el grupo más grande, el dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, ¿no? Por ejemplo, en el dominio hay 2 dominios. El dominio de las procariontas, que son células poco evolucionadas, y las eucariontas, que son células muy evolucionadas. Y dentro de estos dominios, pues están los reinos. Por ejemplo, en el dominio procariota solamente está el reino monera, donde están las bacterias, ¿no? Arqueobacterias. Y en cambio, en el dominio de las eucariotas está el reino protista, está el reino fungi, está el reino de las plantas, está el reino de los animales. ¿De acuerdo? Y los reinos, pues están formados por un grupo de filums. Los filums por un grupo de clases similares, las clases por un grupo de órdenes, los órdenes por un grupo de familias y las familias por un grupo de géneros. Entonces, el género está formado por las especies similares entre sí y esta especie es el taxón más importante porque es la unidad básica de la taxonomía. Por ejemplo, si quisiéramos clasificar al ser humano, el ser humano pertenecería al dominio eucariota, al reino animal, al filum de los cordados, o sea que tenemos vértebras, los vertebrados también comúnmente, a la clase, en este orden, a la clase de los mamíferos, al orden de los primates, a la familia Hominidae, al género Homo y a la especie Sapiens. Esa sería la clasificación de nosotros los seres humanos.
Ahora, justamente como vemos, la taxonomía clasifica, por ejemplo, hemos visto la clasificación en nosotros los seres humanos, pero no solamente clasifica en todos estos taxones, de ahí también su nombre. Cada uno de ellos se llama taxón, taxón dominio, taxón reino, taxón, de ahí sale su nombre taxonomía. ¿Quién propuso todos estos taxones? El señor Carlos Linneo, por eso se le considera el padre de la taxonomía. Pero la taxonomía no solamente ordena y clasifica a los seres vivos, sino también da el nombre a los seres vivos. Esa es la famosa nomenclatura. Y esto lo hace mediante la nomenclatura vulgar y la nomenclatura científica. Pero la que justamente tenemos que revalorar es la nomenclatura científica, ya que esto nos permite reconocer a cualquier ser vivo en cualquier parte del planeta, sin importar los idiomas distintos que se puedan hablar a lo largo y ancho de nuestro planeta. Entonces, si yo hablo del nombre científico, por ejemplo, a ver, del ser humano, Homo sapiens, pues tendrá que ser igual en chino, en francés, en español, en inglés, en alemán, en ruso o en cualquier otro idioma. ¿De acuerdo? En este caso, esta nomenclatura científica es universal para todo el planeta y se escribe en un único idioma que viene a ser el latín. Y este nombre científico está formado por dos términos, el género y la especie. Por ejemplo, hace un rato cuando hablábamos de la clasificación del ser humano, dominio eucariota, reino animal, filum chordados, clase mamíferos, orden primates, familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens. Entonces el nombre científico del hombre es Homo, que es su género, y Sapiens, que es su especie, el Homo sapiens. ¿Ves? Por ejemplo, si yo tengo el ave nacional, que es el gallito de las rocas, su nombre científico es Rupicula peruvians. Entonces, Rupicula sería su género y Peruvian sería su especie. ¿Viste? ¿Ya? Por ejemplo, el nombre de la papa, ¿no? Un tubérculo muy conocido, Solanum tuberosum. Entonces, Solanum sería el género y tuberosum sería su especie. Entonces, está formado por dos nombres, género y especie. No te olvides que todos esos nombres están en idioma latín. ¿Ya? Y la taxonomía justamente es la que nos permite conocer todos esos nombres científicos que van a tener todos los seres vivos y las distintas especies que existen en la naturaleza. Finalmente vemos pues que hoy en día se ha clasificado pues en 5 reinos, ¿no? Bueno, acá vemos 6, pero vamos a hacer acá la aclaración, ya que tenemos que mencionar que tanto las arqueobacterias y las eubacterias forman un solo reino que se llama reino Monera. ¿Ya? Entonces sería el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae de las plantas y el reino Animalia. ¿Ves? Donde estarían todos los reinos que conocemos. Dentro de todos, este de aquí es el único para el dominio. Dominio. Procariota. ¿Ya? Pertenece al dominio procariota. Mientras que estos otros 4 pertenecen al dominio eucariota. Ya, esto no es acento, esto es la diéresis de la I. ¿Ya está? Entonces eso deberíamos de recordar, por favor, y eso sería con respecto a la taxonomía. De esta forma estaríamos terminando nuestro repaso de esta semana, de la semana 1, 2 y 3. A la siguiente semana haremos el repaso de la semana 4, 5 y 6. Muy bien, les agradezco mucho por su atención. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia y los espero el día de hoy en la tarde para poder desarrollar nuestro apoyo académico. Chao, chicos, nos vemos.